bueno, escribe sobre el caso del niño Juanito, del que hablábamos un poco más temprano, el niño Otomí, a quien dos compañeros de clase pues lo rociaron con alcohol y le prendieron fuego y esto pues lo ha llevado al hospital y a la necesidad de tener varias cirugías. Y ha dado lugar este caso a una discusión pues en torno del racismo y de la discriminación contra niños indígenas. En el caso de él, claramente ya pues eh, había denunciado pues que era víctima de esta situación, que se burlaban de él por la forma de hablar y porque no entendía completamente lo que le decía la maestra. Pero vamos a dejar que Carlos Ornelas nos relate. Carlos, ¿cómo estás? Hola, estimado Pascal. Muy bien, pero también muy indignado por lo que pasa en esta escuela, ¿Es un porque caso no aislado o podemos encontrar muchos otros ejemplos similares? podemos encontrar muchos otros ejemplos, pero lo que más molesta y me saca de quicio es que tanto la maestra como la directora y la secretaria de Educación de Querétaro, que es la única que da nombre al reportaje, Martelena Soto, minimizan el asunto. Ujú. Dice que la directora no lo quiso cambiar de grupo, a pesar de que Juanito le pidió varias veces, que se sentía agredido, que era bulliado por sus compañeros que se burlaban de él, Ujú. y que la maestra pues no le entendía porque hablaba muy deprisa, etcétera. Entonces, todo eso, y le decían que no, bueno, fueron las circunstancias de la pandemia, los niños están ahí, pero no, hay un racismo fuerte, preciso en estas cosas. Ya había antecedentes, es una cosa que tiene historia. Y estos niños que fueron los que lo incendiaron, pues son los gandallas del grupo, eran los que también sus hermanas que estudian en la misma escuela, pero tampoco se quejaban de ellas, no las agredían, pero más que verbalmente, estaban siempre muy molestas. Entonces tenían, y es de escuela del Salitre, es la que les queda cerca porque no tienen vehículo ni nada en Ujú. el cual transportarse. Pero es una conducta perversiva. Una de las cosas en las cuales el especie de diagnóstico que hace el proyecto de cambio curricular de la SEP es que va contra el racismo, la violencia, el sexismo y todo lo demás. La propuesta, el diagnóstico está correcto. La propuesta es que dice, la cosa es que le echa la culpa al mestizaje. Dice que todo eso es porque son mestizos, porque el neoliberalismo lo acendró y porque se creó habla de hasta cosa de genética para transformar al país y acabar con los indios. Esas son exageraciones, pero la parte del racismo donde dice que existe es cierto. Ujú. Y se reproduce en muchas escuelas, excepto tal vez en las escuelas de niños indígenas o del CONAF, en las zonas aisladas y todo, donde los instructores comunitarios y muchos de los maestros son de las mismas comunidades, son de las Ujú. mismas raíces, hablan la lengua y es lo Ujú. que la lengua materna. Entonces eso ha minorado bastante. Pero la violencia se está reproduciendo terriblemente en nuestras escuelas, en los barrios, y lo quiere el proyecto de la SEP quiere que se enseñe lo que digan las comunidades. Y esas comunidades muchas de esas son violentas, no son comunidades idílicas como las pinta del pasado prehistórico, están en contacto con el capitalismo, tienen teléfonos celulares, pero además también muchos de estos participan en la delincuencia organizada. En contraste, en el Estado de México hubo ciertas denuncias de violencia, también contra niños indígenas, aunque no exclusivamente contra niños indígenas, y reiniciaron el programa de Mochila Segura, a pesar de las protestas de algunas buenas conciencias, y encontraron navajas, cúters, drogas, tabaco, Ujú. hasta una pistola. Y en esa mochila segura ya no es todo responsabilidad de los maestros, como era al principio, sino que participan también la policía de ciertos municipios y la Secretaría de Seguridad del Estado. Es terrible lo que reportan que encontraron en unos cuantos días. Entonces, todo eso se reproduce. ¿Y qué encontramos? Que este odio que está en la sociedad se reproduce en las escuelas
que pudiendo hacer muchas cosas, no pueden hacerlo porque el discurso dominante, el discurso de las mañaneras, pues reproduce ese odio. En las escuelas, a pesar de que habla muy bien de los niños y indios y de la raza de bronce y todo lo demás, la violencia institucional se reproduce y se reproduce la violencia verbal que manifiesta el presidente. Entonces tenemos ese problema severo. Y sí, en esta ocasión es motivo de indignación, sobre todo porque la secretaria de Educación Pública, en lugar de decir vamos a tomar manos en el asunto, sí suspendieron a la maestra, estaba en el órgano interno de control, pero está suspendida nada más y mi sospecha es que va a resultar en un cambio de adscripción. Al final de cuentas, el castigo de unos meses, les prometió a la familia de Juanito que les iba a pagar gastos de hospitalización y que apoyo económico para resarcir gastos otros. Y según el papá, no es cierto, no les ha dado nada, porque la amenaza de la maestra fue muy clara, fue contundente. Si meten una denuncia, no les vamos a ayudar. Y además fue terrible, o sea, lo quemaron. La maestra lo único que hizo fue conseguirle un pantalón porque le quemó el pantalón y le puso rajas de cebolla en las quemaduras. Eso, Es terrible, terrible, ese hábito. Y un... luego lo llevaron a una clínica, sus papás, que no, es gente pobre, se lo llevaron a la casa de los niños, los papás lo llevaron a una clínica y hasta el día siguiente lo llevaron al hospital del niño y de la mujer. Sí, es un concentrado de muchas cosas que están mal, ¿no? Lo terrible. que sucedió ahí en esta escuela. Pues Carlos, vamos a seguir el caso y te agradezco mucho que hayas escrito sobre él y hayamos podido comentarlo. Y hay que darle seguimiento. Sin duda lo haremos. Carlos, gracias. Un abrazo.